Importante, hermanos, en esta vida que el estudiar la palabra de Dios. Nada. Esta palabra de Dios es la que nos lleva a la vida eterna, hermanos. Las que nos lleva a conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida. Esta palabra de Dios. Usted puede errarle a cualquier cosa, hermano. Usted puede equivocarse en cualquier cosa, o podemos equivocarnos en cualquier cosa en esta vida. Nos podemos equivocar en muchas maneras, hermanos. Pero no nos podemos equivocar, hermano, en conocer la voluntad de Dios, en conocer su palabra. Porque Cristo dijo que en ellas está la vida. Pablo dice que de aquí proviene la fe, por el escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice Pablo, hermano. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiere usted llenarse de fe, hermanos? Llénese de la palabra de Dios y se va a llenar de fe. Amén. Esta palabra, hermanos, ha estado bajo ataque por muchos años, por muchos siglos, porque el enemigo de nuestras almas no quiere que aprendamos la palabra de Dios. Oseas 4:6, Dios nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué indica esto, hermano? Que sin el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, no podemos encontrar a Dios, la vida eterna y la voluntad de Dios para nuestra vida. Y usted puede obtener todo lo que usted quiera en esta vida, hermano. Una buena carrera, un buen futuro, millones de dólares, la mejor salud de cualquier ser humano, una buena casa, un buen negocio. Y no hay nada mal con esas cosas. Pero si no logramos la vida eterna, hermanos, después de que demos nuestro último aliento aquí en la tierra, qué desperdicio de tiempo, hermano. Qué desperdicio de lo que hicimos en esta vida. O no hicimos más bien. Porque Cristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Eso lo dijo Cristo, hermano. ¿Qué está diciendo Cristo cuando dice, ¿de qué le sirve al hombre si perdiere toda su alma? Perdón, si ganara todo el mundo y perdiere su alma. ¿Qué está diciendo Jesucristo ahí, hermanos? ¿Qué está diciendo? Que lo más importante en esta vida es la vida eterna, la salvación. Un día mandó Cristo a los discípulos a ministrar y anduvieron por ahí, hermanos, echando fuera demonios, sanando gente, anunciando el evangelio. Y llegaron los apóstoles, los discípulos, después, gozándose, hermano, alegres, gozándose, diciéndole al Señor, Señor, los demonios salieron en tu nombre. Imponimos las manos sobre los enfermos, Señor, y sanaron. ¿Y qué les dijo Cristo, hermano? ¿Qué les dijo Jesús? No los condenó, ¿verdad? Pero les dijo, qué bien que anduvieron echando fuera demonios y sanando gente. Qué bien. Estoy parafraseando, hermano. Pero sí les dijo claramente, no se gocen por eso. Dijo, más bien gócense, porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces vemos que ni las riquezas, ni los milagros, ni echar fuera demonios es comparable con que su nombre y mi nombre estén en el libro de la vida del Cordero de Dios. Por eso, si nada aprovechamos en esta vida, hermanos, si nada aprovechamos, que aprovechemos conocer a Cristo. Por eso creo que es importante enseñar la palabra de Dios expositoriamente. Usted nunca me escucha a mí, hermanos. Usted nunca me mira a mí predicando fuera de contexto, enseñando fuera de contexto, hablando fuera de contexto la palabra de Dios.
porque es un pecado grave, un error grave. Y hoy día tenemos muchos movimientos modernos que usan la Biblia como un amuleto para su buena suerte, para engrandecer su carrera. Y no es así. Este evangelio es para que produzca vida eterna en usted y en mí. Y si el evangelio que estamos escuchando, hermano, y siguiendo, no ha producido vida eterna en nosotros, sino más ha producido bienes materiales, promesas bonitas, prosperidad y puras cosas buenas, cómo te va a ir bien, que vas de bajadita de loma, que el viento lo traes en la espalda, que el camino va a ser color de rosa, ven a Cristo y Él te va a bendecir abundantemente. Que claro que sí. No puede haber bendición más grande que la vida eterna, se lo acabo de enseñar bíblicamente. Steve Jobs, hermano, el cofundador de Microsoft, creo que tenía 20 billones, acumuló 20 billones en ese tiempo que él murió. Le dieron las mejores quimioterapias del mundo, hermano, con los mejores doctores, las mejores instituciones de cáncer lo trataron y no pudieron salvar su alma. Murió a temprana edad. Hombres que nunca quisieron aceptar a Cristo porque eran muy ricos. Les importaba nomás el éxito. Yo le pregunto a usted, qué triste ver este escenario. Pero le pregunto a usted en esta mañana, ¿dónde quedaría este hombre, Steve Jobs, si rechazó a Cristo? ¿Qué podemos decir de Juan Gabriel, hermano? Un hombre con mucho talento. Un hombre que si él quería pudo haber sido un hombre más rico de lo que él era. Pero él era bueno, pero era conformista. Pero un día que lo estaban entrevistando, hermano, yo escuché a Juan Gabriel decir este testimonio. Le preguntaron, ¿tú crees en Dios? Y él dijo, y yo creo que yo soy Dios, que la persona es Dios. Otra palabra, no creía en Dios. La pregunta que le hago a usted, ¿dónde estará ahorita Juan Gabriel, hermano? ¿Dónde? Si la Escritura dice que por su fruto los vamos a conocer, obviamente que tanto él como Vicente Fernández, Joan Sebastián, todos estos famosos, John Lennon, Elvis Presley, es posible, hermanos, y creo yo que se murieron perdidos eternamente, porque siempre rechazaron a Cristo. Cuando estudiamos la palabra de Dios expositoriamente, hermanos, estamos aprendiendo el camino a la vida eterna. Estamos aprendiendo el propósito de Dios para nuestra vida. No el propósito de Dios para mi éxito, para mi triunfo. El propósito eterno de Dios para mi vida. ¿Cómo llegar yo a la vida eterna? Y esto se hace, hermanos, cuando aprendemos la palabra de Dios, como está escrita expositoriamente, hermanos. Por eso me da tristeza la iglesia moderna. Abren la Biblia para ver qué promesa es para mí. No abren la Biblia para ver qué es la voluntad de Dios para mí. La abren para ver qué es lo que Dios tiene para mí ahora. En lugar de abrirla para preguntarse, ¿qué me quiere hablar Dios a mí en esta vida? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Dónde ando mal? ¿Qué tengo que hacer para agradar a mi Padre? Ya está la diferencia, hermano. Por eso le digo, hermanos, en este programa La Voz de Berea, yo enseño expositoriamente, pero yo aunque predico expositoriamente. Porque no nos queda de otra, mano. No le quitarás ni le pondrás esta palabra. Pablo dice en Hechos 20, yo soy inocente de su sangre porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Cómo dice? Todo el consejo de la palabra de Dios. Que si vamos a hablar del cielo, también del infierno, hermanos. Que si vamos a hablar de promesas, también de las condiciones para recibir las promesas. Porque lo que no se predica hoy en día, que las promesas de Dios son condicionales. Y las son, hermanos. De tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó al mundo, es la promesa. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es la condición? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra creer ahí en griego es la palabra estar encomendado a alguien. Estar encomendado a Dios.
No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8, 1 y 2, que no andan conforme a la carne. Entonces no hay condenación en Cristo Jesús para los que no andan conforme a la carne, pero sino conforme al Espíritu. Entonces la promesa está ahí, no hay condenación. ¿Cuál es la condición? Para los que están en Cristo Jesús. Nuestra posición tiene que ser que hemos nacido de nuevo. Y así hay muchas promesas. Pero hoy día se predica la promesa sin la condición. Diga amén o diga ouch, hermano. Pero hoy día se predica la promesa de Dios sin condición. O sea, Dios está ahí para servirte a ti. Dios está ahí para que tú tengas éxito, seas sanado, tengas todo lo que necesitas. Oye, entonces Dios no está ahí para que le sirva yo a Él. Dios no existe para que yo lo honre y lo alabe a Él, me rinda a Él, me someta a su voluntad. Si aún Cristo dijo, Padre, sea hecha tu voluntad. Esto lo dijo el Hijo de Dios viviente, hermano. ¿Dónde quedamos usted y yo? Biblia no es para estar jugando con los sentimientos de la gente, para estar dándole promesas a la gente sin condición. Por eso Pablo decía, yo les he predicado todo el consejo de la palabra de Dios, por eso soy inocente de su sangre. Yo le pregunto a usted, pastor, maestro, evangelista, ¿está usted predicando todo el consejo de la palabra de Dios a la iglesia que usted pastorea? ¿O usted le está predicando un evangelio conveniente y consintiéndoles todo tipo de formas de vivir y pecado porque no se los quiere perder de la iglesia? Quiere que sigan de músicos. Mira, hermano, yo aquí en la iglesia, en Templo Berea, hermano, yo aquí tuviera un grupo de alabanza tremendo ahorita. Pero los que quisieran hacerlo no querían dejar el mundo, hermanos. Uno llegó un día que se quería quitar la vida. Otro le gustaba mucho la tomada. Digo, lo siento, hermano, pero usted no puede dirigir la alabanza así. Usted no puede dirigir la alabanza así. Entonces estamos comprometidos yo y mi hija a cantar porque pues no ha llegado alguien que califique para predicar. ¿Que es muy duro calificar? No, no es duro. Entréguese a Cristo. Arrepiente de sus pecados, deje su vida mundana y determínese a servir a Cristo y usted puede cantar la alabanza en Templo Berea. Si no somos tan exigentes tampoco. Pero simplemente hay condiciones que tenemos que encontrarnos con ellas. Y cuando estamos leyendo la carta de Pablo a Timoteo, hermanos, estamos leyendo una carta de Pablo a Timoteo que él ya iban a matarlo. No estaba en un hotel de 5 estrellas porque era hijo de un rey, como hoy día se predica. El apóstol Pablo no estaba en un hotel de 5 estrellas, en una cama de agua, que le llevaban almuerzo ahí a la cama, porque él era el gran apóstol del gran rey. Estaba en la cárcel sufriendo padecimientos por la causa de Cristo, porque predicaba el verdadero evangelio. Por eso. Y los que predicamos el verdadero evangelio, la sana doctrina, nos van a odiar, nos van a despreciar, nos van a juzgar a locos, religiosos, fanáticos, herejes. No andamos en la onda, no somos contemporáneos, somos gente llena de odio, de amargura. Así lo va a acusar la gente. Pero prefiero yo 1000 veces agradar a Cristo con mi mensaje que a usted. Si usted ama la verdad y ama la palabra de Dios tal y como es, usted va a amar este mensaje. Pero si usted es una persona carnal, que le importa nada más servir a Dios a su antojo, esta palabra no cabe en usted. Por eso en esta mañana seguimos con el estudio en Timoteo. Amén. El capítulo 2. Estamos donde dice instrucciones, en el versículo 14. Dice, recuerda esto, exhortándonos delante del Señor que no contiendan en palabras, lo cual nada aprovecha. ¿Ok? Esto es contender uno con otro, ¿ok? Aquí cuando dice no contiendan en palabras, la cual para nada aprovecha, se refiere a entre los hermanos estar peleándose. Nada que ver, querido hermano, hermana, con contender por la fe. No confunda las dos cosas. Contender con un hermano en la carne por argumentos carnales no es permitido en la palabra de Dios. No aprovecha nada. No confunda esto con contender por la fe, levantar el estandarte contra lo falso. Ok, procura con diligencia. Ok,
Nada aprovecha antes trastorna a los oyentes. Ok, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Ahí está. Ok, ¿te fijas las sabias palabras de Pablo? Procura con diligencia presentarse a Dios aprobado. Le voy a leer la nota. Se refiere a un trabajador que ha sido puesto a prueba y cumpliendo estas especificaciones, se ha ganado la aprobación del que lo ha sometido a prueba. Ser aprobado por Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La fe colocada exclusivamente en la cruz nunca deshonra. La fe colocada en otra parte, sin duda, la deshonra. Que traces bien la palabra de verdad. Si alguien no entiende correctamente la cruz, no puede trazar con precisión la palabra de verdad. Y muchas veces, hermano, nos vamos por la emoción, nos queremos guiar por la emoción nosotros y estamos hablando cosas, hermano, vanas en nuestra mente, que no convienen. Porque lo que está diciendo Pablo aquí, que tenemos que trazar bien la palabra, ministrar bien la palabra, hermano. La palabra de Dios siempre se tiene que leer en contexto, hermano. El error. Déjenme le digo algo brevemente, ¿ok? Déjenme leer algo brevemente. Antenoche estaba haciendo esta observación yo. Y yo decía, Señor, si el pueblo de Dios tan solo leyera la palabra de Dios en contexto, yo decía, Señor, se eliminarían prácticamente todas las falsas doctrinas y maestros y enseñanzas. Se eliminarían. Porque la única manera que la falsa doctrina puede triunfar, tener éxito, es cuando se saca de contexto, como lo hizo Satanás con Adán y Eva, hermanos. Satanás no le negó a Adán y Eva lo que había dicho Dios. No lo negó. Al contrario, lo tergiversó, lo sacó de contexto. No, es que no serás como él. Se abrirán tus ojos. Y a Eva le pareció bien. Oh, sí, pues si como esa fruta, Dios me dijo que no, pero si tú me dices que me la coma, voy a ser como Dios. Pues vamos a darle un cale. ¿Y qué pasó, hermano? Estamos en la condición que estamos ahorita en el mundo por Adán y Eva. Alguien me dijo por ahí, pero qué tontos, Adán y Eva, pero yo no hubiera hecho eso. Por favor, hermano. ¿Qué ha hecho usted ahorita? ¿Qué he hecho yo ahorita? No me venga aquí creyendo que usted es más inteligente que Adán y Eva, ¿ok? Lo que pasa es que dice aquí Pablo que tenemos que no avergonzarnos y trazar bien la palabra de Dios. Predicarla con verdad, hermanos. Predicarla como es. No le eche azúcar al mensaje, no le ponga dulce ahí. No lo haga algo aquí para que la gente se quede bien contenta y le agrade. No, hermanos. Porque déjenme leer una cosa, hermano. El miedo que a mí me da como pastor, hermano, es que yo le ministre a alguien y el siguiente día se muera. O que yo le predique a alguien o tenga oportunidad de predicarle a alguien y que el siguiente día o pasan a la vida eterna y se pierdan eternamente. Para mí eso es lo más triste, hermano. Por eso cada oportunidad que tengo de predicar, hermano, de enseñar la palabra de Dios, quiero enseñarla como está escrita, hermano. Quiero enseñarla expositoriamente. La palabra de verdad. No dice las palabras, dice la palabra de verdad. Hay una sola verdad, hermanos. Y es la palabra de Dios. Es Jesucristo, amén. Y la iglesia moderna ha optado por los conceptos de la psicología. Porque los conceptos de los psicólogos y hoy día, hermano, en muchos movimientos de las iglesias modernas hay mucha filosofía y psicología mezclada con la palabra de Dios. Mezclada. Que eso lo hace herejía. Y hay mucha psicología en los mensajes modernos. ¿Por qué? Porque la psicología enseña, hermanos, que no hay absolutos morales, que no hay una verdad absoluta. Y es todo contrario a lo que la Escritura enseña, que hay una verdad absoluta. Y ese es Jesucristo, es su palabra, es Dios. Entonces, como la iglesia moderna ha aceptado este concepto de que no hay morales absolutos, sí,
Yo sé lo que le digo. Va una persona que se llama homosexual o lesbiana y le dice a otro, yo soy cristiano. Ayer lo miré, yo estaba en Facebook poniendo ayer una persona diciendo, yo soy homosexual, yo amo a Dios y yo le sirvo a Dios. Porque ese concepto de que no hay absolutos morales o absolutos espirituales está bien penetrado en la iglesia, bien metido en la iglesia. Por eso es que tenemos una iglesia moderna que no cree en exhortar, no cree en corregir, cree nomás en orar, amar a la gente, no juzgarla, pero no les están enseñando el camino verdadero. Sigue diciendo Pablo aquí, hermanos, en el 16, que no se avergüence, que se muestre aprobado ante Dios. ¿Aprobado ante quién, hermano? Ante Dios. Hermano, hermana, amigo, amiga que me está escuchando en la radio y en Facebook. Usted no luche por agradar a la gente, hermano. Con la gente nunca va a quedar bien, hermano. Entiéndame, yo sé lo que le digo. Con los hombres nunca va a quedar bien usted, ni con las mujeres. Ame a la gente. Respete su opinión. Pero no se comprometa a quedar bien con ellos. Si no está en la Biblia, no lo acepte. Si no está la práctica en la Biblia, no la practique. Y en contexto, lo que le dije al principio del programa, que si la mayoría de la gente logra dejar la escritura en contexto, no hubiera tanto engaño en la iglesia, hermano. No hubiera tanta falsa doctrina, tanto cristiano engañado estos días. Si leyeran tan solo la palabra en contexto. Una persona una vez me reclamó, es que usted siempre se mantiene hablando del contexto. Pues claro que sí. Porque si usted saca la escritura de contexto, usted está agregándole a la palabra de Dios su interpretación personal. Dice el apóstol Pablo aquí en 2 Timoteo 16, mas evita profanas y vanas charlatanerías. Significa que ninguna doctrina errónea abandona a sus víctimas como fueron encontrados, sino más bien las deja en condiciones peores. Se lo va a leer otra vez el comentario otra vez de Jim Swaggerman. Mas evita profanas y vanas charlatanerías. Significa que ninguna doctrina errónea abandona a sus víctimas como fueron encontrados, sino más bien las deja en condiciones peores. Desde que la iglesia del Señor Jesucristo empezó a aceptar los conceptos de la psicología y las filosofías positivas, porque déjeme una cosa, hermano, el mensaje de la filosofía positiva no es bíblico, hermano, entienda eso. No es bíblico el mensaje de la filosofía positiva. Eso está basado en psicología, en ciencia de la mente, y erra en cuanto a la verdad. Y de ahí donde nace el concepto de que no hay morales absolutas ni verdades absolutas. O sea, cada quien puede vivir como le dé la gana sin temor a represalias. Cuidado, hermano, porque esta palabra que estamos leyendo nos juzgará. Cristo dijo, yo no juzgo a nadie. Las palabras que yo te hablo hoy te juzgarán en aquel día. ¿Se fija? Porque Cristo no vino a juzgar cuando Él vino. Vino a redimir al hombre. Pero créamelo, todo ser humano, todo fariseo, toda persona que se le habló el evangelio de Cristo y lo rechazaron, los va a juzgar Cristo. Todos. Por eso no malentienda la escritura, no malentendamos la escritura, hermano. Dice que evitemos profanas charlatanerías. Porque más adelante tal gente caerá en la impiedad. Dígame si no es cierto esto, hermano. Desde que la iglesia aceptó las filosofías positivas, desde que la iglesia aceptó que no había absolutos morales, ni una verdad absoluta. Dígame usted si la iglesia ha mejorado, ha empeorado, hermano. Porque ahora la iglesia abraza al mundo. La música mundana en los altares. Convierten sus altares en centros de discotecas con cañones de humo. Adoptaron yo sé que usted se enoja, hermano, algunos de ustedes, pero no le hace si se enoja. Las danzas de banderas no es bíblico. Estas son danzas que le hacían los chinos, los orientales, a sus dioses paganos. Y lo usaban las banderas para echar fuera malos espíritus, para liberaciones de malos espíritus. Y ahora la iglesia moderna ha adoptado eso como algo espiritual, algo bíblico, que no lo es.
Tenga cuidado, hermano. No podemos aceptar falsa doctrina porque usted quiere, porque a usted le conviene, porque usted tiene un concepto diferente de la palabra que lo que es. Por eso le dije al principio y lo vuelvo a repetir. Si la iglesia del Señor leyera la Escritura en contexto y si los pastores predicaran en contexto bíblico, hermano, no hubiera tanta falsa doctrina y engaño en la iglesia. Y es importante entender esto, hermano, porque la iglesia está apostatada. Y ahora, hay algunos por ahí que me han dicho, pero pastor, viene un avivamiento en los últimos días, y otros lo dicen que viene un gran avivamiento. De veras, ¿dónde dice la Biblia que viene un gran avivamiento? Dígame, ¿dónde dice? ¿En Joel? Pedro dice, hermanos, cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, hermanos, y que estaban hablando en lenguas, toda la gente ahí, siendo llenos por el Espíritu Santo, dice que los acusaban de borrachos, de locos. Y Pedro se levanta y dice, esto es aquello profetizado por Joel, que en los últimos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ese es el último avivamiento que la Biblia habla. Ese cuentito que la gloria segunda será mejor que la primera. No esté leyendo la escritura fuera de contexto, pastor, hermanos. No la estén leyendo fuera de contexto. La leen fuera de contexto y alborotan a la gente y al último no produce nada en la gente. Mejor predíquenles el evangelio en contexto para que la gente pueda ser edificada. Porque ese es el propósito de predicar el evangelio. ¿O no lo es? Vamos a ver qué dice Efesios 4. Brevemente, vamos a salir un poco aquí para Efesios 4, ¿ok? Vamos a Efesios 4. ¿Dónde me quedaste, Efesios? Me lo cambiaron para acá, hermanos. En Efesios me lo cambiaron para acá. Déjenme le leo algo bien importante aquí en Efesios, capítulo 4. Para que usted entienda, hermanos, qué nos dice la Escritura en cuanto a esto. Amén. Vamos a ver qué dice la Escritura aquí. Ok. Déjenme le leo en Efesios 4, creo que es en el 11. Yo quiero que usted entienda, hermano, en esta mañana, por qué Dios dio apóstoles, profetas, maestros, los 5 ministerios. Y le voy a aclarar algo ahorita, ¿ok? Porque hoy en día hay una pandemia de apóstoles y profetas que no son apóstoles, no son profetas, se autonombran profetas. Van a Kansas, a un colegio, a una universidad allá. Van a California, hermano, y les dan un curso ahí, un crash course, un curso rápido. Y ya salen profetas. No es así, hermano. Dice la Escritura así. Y Él, Jesucristo, mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. 5 ministerios. Yo quiero decirle en esta mañana que la oficina de profeta y de apóstol, en cuanto a jerarquía, escúcheme muy bien, la oficina de apóstol y de profeta en cuanto a jerarquía o el establecimiento de doctrinas nuevas es falso y no existe ya. Ya toda doctrina establecida bajo el Evangelio ya fue escrita. Y el problema es que la gente está tomando estos apóstoles modernos, profetas modernos, y le están dando más crédito que lo que deben. Y ellos hablan una palabra y la gente cree que es doctrina, que ya es establecido. Hermano, ahí es parte del engaño. Déjenme le enseño a usted el propósito, por qué Dios llamó a estos ministerios, estos 5 ministerios. Así es de que, no porque usted opera en el don de profecía, usted ya es profeta. No se deje engañar. Hoy en día hay muchas personas dándose la etiqueta de profetas y apóstoles. No lo son, hermanos. Son gente carnal que se autonombran profetas y apóstoles. ¿Y qué ha hecho Hagen, Copeland, E.W. Kenyon? ¿Qué han hecho estos llamados profetas, apóstoles modernos? Establecido nuevas doctrinas que han mezclado psicología, ciencias de la mente con la Biblia para sacar su super doctrina moderna. Blasfemia ante Dios. Lea la Biblia mejor. Déjenme le enseño por qué es el llamado. Son los 5 ministerios ahí. ¿Cuál es el propósito de Dios? Vamos a seguir leyendo.
para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Note para qué. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No para que se haga rico, no para que decrete, no para que ande hablando su propia realidad, no para que ande usted confesando y diciendo las cosas hasta que sucedan. Que yo decreto esto, que yo repito aquello, que yo declaro y decreto y decreto y declaro. Y van al doctor, le dice que tiene diabetes. No tengo diabetes, no tengo diabetes, yo lo rechazo, lo que el doctor dijo yo no lo creo, yo no tengo diabetes, no es cierto, yo no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. Yo fui a una iglesia así, hermano, ¿usted qué me va a decir? Yo fui con Dan K. Wood, hermano, yo fui a los Delta Christian Faith Center cuando estaba pequeña la iglesia, tenía como 30 miembros Dan K. Wood. Y él se fue muy fuerte en la doctrina esta de la mente positiva, la filosofía positiva. Y le creció la iglesia como usted no se imagina. Pero esas filosofías, hermano, son antibíblicas. Así es de que, dice aquí, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar con astucia emplean con astucia las artimañas engañosas del error, antes siguiendo la verdad en amor. Para eso llamó Dios a los maestros, a los pastores, a los evangelistas y a los profetas en aquel tiempo y a los apóstoles en aquel tiempo. Entonces el pastor no establece nueva doctrina, el maestro no establece nueva doctrina, el evangelista no establece nueva doctrina. Las doctrinas las establecieron los apóstoles, hermano, y los profetas. Los que eran bajo el Viejo Testamento, y los de Nuevo, bajo el Nuevo Testamento. Entonces no se confunda usted con estas cosas que hoy se predican. Por eso le digo, lea la palabra de Dios expositoriamente y por eso yo la enseño expositoriamente. Yo no ando metiéndome, hermano, en métodos, en metodologías, en trucos. Simplemente enseño la palabra de Dios expositoriamente como se me fue dado el mandamiento por Dios. El Señor me dijo a mí claramente, yo te amo en últimos tiempos, en los últimos tiempos de mucha apostasía. Por eso es que mi mensaje es fuerte, hermano, pero lo hago con amor, porque quien le ama a usted le va a predicar la verdad. Quien quiere que usted se salve le predica la palabra de Dios como está escrita. Quien juega con sus sentimientos, sus emociones, no le importa su alma, no le importa su vida eterna. Gracias, hermano Tony Valedez. Lo felicito, pastor, por su programa. Amén. Dios le bendiga, hermana. Hermana Berta Ramírez, la mamá del hermano Noé Ramírez. Dios me la bendiga. Hortensia Abasta, bendiciones, buen día. Hermano Tony Valedez, igual no hacer tesoros en la tierra, sino hacerlos en el cielo. Así es. ¿Cómo hacemos tesoros en el cielo, hermano? Obedeciendo a Dios. Manuela García, bendiciones, pastor. José Pando, amén, amén. Doble amén. Noé Ramírez, amén, pastor. Antonio Chay, amén, amén. Ok, es bien sencillo, hermano. Lo que yo le estoy enseñando en esta mañana no es nada fuera de este mundo. No es una teología así bien revelada. Es lo práctico del Evangelio, que produce vida eterna en mí, produce fe en mí. La Biblia no dice que las filosofías positivas producen fe, que la psicología. La Biblia dice que la palabra de Dios produce fe. Por eso, léala en contexto, hermano. Que si la iglesia leyera la palabra de Dios en contexto, hermano, no hubiera tanto engaño y error. ¿Cuál era el propósito que llamó Dios a los pastores y a los maestros y a nosotros? Para enseñar a la iglesia para que crezcan en la fe, en el conocimiento de Cristo, y no sean llevados doquiera por todo viento de doctrina, que hoy entra una doctrina y ya va la gente. Y hoy entra otra y va la gente. Estaba cayendo oro del cielo en Juárez, ahí va la gente para Juárez. Estaban riéndose como locos ahí con el vino nuevo, y ahí iban toda la gente loca aquí, iba toda la gente para allá, para El Paso, para Juárez, a reírse como locos. Anda Maldonado, Cash Luna allá emborrachando, tumbando gente en Dallas, y ahí va toda la gente porque hace la mano así el hombre y tumba a todos los emborracha. Los emborrachaba tantos que yo estaba yendo a una iglesia grande aquí en Odessa, hermano, allá para el sur, que llegaban los jóvenes todavía borrachos. Les duraba semanas esa borrachera. Cuentos, hermano, déjese de esas cosas. Un día fue a esa iglesia, estaba haciendo ruidos de animales ahí la gente y dijeron que era de Dios, que era el Espíritu. Por favor, hermano. Es una cosa usted del Espíritu Santo, Él es ordenado, hermano, Él es santo.
El Espíritu Santo no lo anda llevando a usted a cometer tonterías y medias, ni andar brincando las sillas, ni andar haciendo danzas kundalini. El Espíritu Santo no hace esas cosas, hermano. El Espíritu Santo lo instruye en Dios, lo instruye en la disciplina de Dios ordenadamente. Es lo que Él hace. Porque Él está aquí para guiarnos a toda la verdad, en la voluntad de Dios. Dice Pablo aquí en 2 Timoteo 2:17, y la palabra de Dios carcomerá como gangrena, los cuales son Himeneo y Fileto. Ahí está para todos ustedes que se mantienen criticando al pastor Pando. La hora veriana es un ministerio apologético que yo tengo, donde lo que Dios me llamó a hacer, ahí lo hago y bien hecho. Yo le doy historia bíblica, yo le expongo falsas doctrinas, falsos maestros, los nombro por nombre, porque tengo autoridad de Dios, porque tengo autoridad por la palabra de Dios, de mencionar a los falsos maestros y falsos profetas por nombre y exponer sus falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque ¿quién le dijo a Pablo que escribiera a Timoteo? ¿No es toda la escritura inspirada por el Espíritu Santo? Entonces, quien está hablando aquí es el Espíritu Santo, hermano, no meramente un Pablo enojado, un Pablo amargado o miserable. Es el Espíritu Santo hablando por medio de Pablo. La palabra de Dios carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que han desviado de la verdad, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya aconteció. Y trastornan la fe de algunos. Qué tremendo esto, hermano. A ver, ¿cómo se llamaban los falsos maestros estos que abandonaron la verdad? Se llamaban Himeneo y Fileto. Ah, pastor, pero no debemos mencionar nombres. ¿Y por qué el Espíritu Santo menciona nombres? Porque el Espíritu Santo alerta a la iglesia por nombre de los falsos maestros para que sepan quiénes son los falsos, para que sepan quiénes son engañados, para que sepan quiénes son los que estaban llevando a la gente engañada al infierno. Ah, pastor, es que no debe mencionar nombres, no debe juzgar. Entonces, ¿por qué lo hace el Espíritu Santo? Por eso le digo, tengo autoridad por la palabra de Dios de exponer lo falso sin temor a la gente. Porque yo no hablo sugiriendo. Yo hablo con autoridad la palabra de Dios. La palabra de Dios carcomerá como gangrena. Déjenme leer las notas. La doctrina errónea, la cual constituye cualquiera cosa que no sea la cruz, corromperá al final todo. Eso es cierto. Poquita levadura, dijo Cristo, y dijo Pablo, leudan toda la masa, hinchan toda la masa. Poquita falsa doctrina echa a perder iglesias enteras. Como lo ha hecho este movimiento de la palabra de fe. Los de la filosofía positiva, los de la ciencia de la mente, los de los decretos, sacando la escritura de contexto. ¿Cuántas veces no he escuchado yo a los Copelands, a los Hagins, a Joel Osteen, a Joyce Myers, a los falsos, a Benny Hinn? ¿Cuántas veces a Jesse Duplantis? ¿Cuántas veces no los he escuchado yo a ellos decir que ellos llaman las cosas que no son como si fuesen? ¿Los has escuchado decir eso? ¿O no? ¿Los has escuchado decir eso a los falsos maestros? ¿Que ellos llaman las cosas que no son como si fuesen? ¿Sabe dónde sacan eso ustedes de la Biblia? Pero la sacan de contexto, por eso le digo. Si la iglesia y el cristiano leyera la escritura de la palabra de Dios en contexto, se evitarían tanta falsa doctrina en la iglesia hoy en día. Le voy a leer ahí en Romanos 4, donde ellos se agarran para esta falsa doctrina de que ellos llaman las cosas que no son como si fuesen. Se lo voy a leer yo en contexto. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Que si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque ¿qué dicen las Escrituras? Y creyó Abraham a Dios y le fue atribuido por justicia. Para allá vamos, espéreme. Pero, ¿a qué obra? No se le cuenta el salario como gracia, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. También como David, que dijo ser bienaventurado. Amén.
Voy a brincarme porque es mucho lo que voy a leer, pero no quiero leer tanto. Voy a brincarme al 13. Porque por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana es la fe y anulada la promesa, porque la ley sobra. Dice aquí, hermano, voy a brincar un poco porque es mucho lo que no quiero leer todo el capítulo, me queda poco tiempo. Dice, como está escrito, que por padre de mucha gente te he puesto, delante del cual creyó. Y de aquí, del 17 en adelante, es donde los falsos maestros y esta falsa doctrina sacan que ellos pueden llamar las cosas que no son como si fuesen, sacando la escritura de contexto, quitando el objeto de la fe de Dios y poniéndola en ellos mismos, sacando la escritura de contexto. Déjenme le leo bien. Como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, a cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si fueran. Hello, hello, hello. Ya se fue alguna gente porque no les gusta la palabra como es. La escala. Cuando ellos enseñan que yo llamo las cosas que no son como si fuesen, están en error y engañando a la gente y predicando falsa doctrina. Porque si usted pone aquí, atención, dice que Abraham, que está escrito, que Dios iba a poner a Abraham sobre muchos pueblos. Dice, delante de Dios al cual creyó. ¿Quién le creyó a Dios? ¿Quién le creyó a Dios, hermano? Abraham. ¿A quién le creyó? A Dios. Y entonces dice, el cual da vida a los muertos. ¿Quién es el que da vida a los muertos? No Abraham, es Dios. ¿Y qué dice aquí? El cual da vida a los muertos es Dios. Y llama las cosas que no existen como si fuesen. ¿A quién se está refiriendo aquí la escritura? Que Abraham puso su fe, que Abraham creyó a a Dios, que da vida a los muertos, y aquel Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿De dónde pues sale esta doctrina falsa que ellos pueden llamar las cosas que no son como si fuesen? Cuando aquí dice que Abraham le creyó a Dios. Y ellos ponen el objeto de la fe en ellos mismos, en su confesión positiva, en su forma de hablar, como de repetir las cosas, porque ellos dicen que ellos llaman las cosas que no son como si fuesen. Y la escritura dice aquí claramente que Abraham le creyó a Dios, que da vida a los muertos. Y Dios el que llama las cosas que no son como si fuesen, no usted ni yo. Usted y yo tenemos que poner nuestra fe en Dios. ¿Y quién hace estas cosas? Los fileos y los emineos, los falsos maestros de nuestros tiempos, que engañan a la gente, tergiversando la escritura, que se apartan de la verdad, porque dice el 18, y la palabra de Dios comerá como gangrena, los cuales son Emineo y Fileto. Note lo que dice, que se han desviado de la verdad. Y estos apóstoles y profetas y predicadores modernos que dicen que ellos llaman las cosas que no son como si fuesen, y así le enseñan a la iglesia a portarse, en quitar su fe de Dios y ponerla en ellos mismos. Por eso este evangelio moderno es falso, hermanos. Predican una fe que no es bíblica. Por eso le insisto, hermano, lea la escritura en contexto. Lo que acabo de leer aquí yo, en contexto, lo de Abraham. Ellos lo aplican fuera de contexto, lo aplican a su manera y yo se lo leí en contexto. Que usted y yo debemos creerle, poner nuestra fe en Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, no en nosotros. En Él. Por eso le digo que es importante, hermano, leer la palabra de Dios en contexto. Y por eso yo enseño expositoriamente. A mí no me gusta andar jugando con los sentimientos de la gente ni con mentiras. Yo predico la palabra de Dios como es, en contexto. Pase tiempo, hermano, deje el deporte, deje tanto pasatiempo y pase tiempo leyendo la Biblia. Ella es la que nos lleva a la vida eterna. Ella es la que nos produce fe y nos lleva a conocer la voluntad de Dios. En esta mañana, hermanos, le avanzamos un poquito aquí a Timoteo. Pero la razón que no me gusta ir apurado, hermano, con enseño, porque yo quiero que entiendan bien lo que estoy enseñando. No quiero que caigan en confusión o que no entiendan. Es bien clara la palabra de Dios, hermano, cuando la leemos en contexto y la dejamos como está escrita.
Ya me perdí donde estaba, hermano. Se han desviado de la verdad, dice Emineo y Fileto, que la resurrección ya no era cierto. Y fíjese lo que hicieron, trastornarán la fe de algunos. Déjeme leerlo la nota de Jim Swagger aquí. Y trastornarán la fe de algunos. La muerte y la resurrección de Cristo han hecho todo posible. Incluso la resurrección viniera de todos los santos. Estar confundido con respecto a la obra expiatoria de Cristo es estar confundido acerca de todo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando una persona se desvía de la verdad, hermanos, y empieza a hablar charlatanerías, cosas profanas, dice que van a ser carcomidos como la gangrena. La gangrena, ¿qué hace la gangrena, hermano? Hace la piel muerta, la mata. La hace negra, sin vida, y se muere, hasta que va comiendo todo el cuerpo. Y es lo que hace la falsa doctrina. Poquita falsa doctrina va a estar comiendo la verdad en usted. Y tarde que temprano usted está creyendo en filosofías y mentiras de hombres. Como lo hicieron Emineo y Fileto. Que por haberse desviado de la verdad y haber predicado falsa doctrina y mentira a los Emineo y Fileto, dice aquí que trastornaron la fe de algunos. No de todos, pero hay algunos de ellos que se alejaron de Dios y quizás están en el infierno ahorita porque siguieron la doctrina de Emineo y Fileto en lugar de seguir la verdad. Por eso, hermanos, poquita falsa doctrina destruye y puede destruir su vida entera. Y aquí dice que por haber estos desviados de la verdad, trastornaron la fe de algunos. Los apartaron del camino de la vida eterna, hermanos. Por eso le digo, hermanos,